Muy buenas tardes, estimado público. Sean bienvenidos a la quinta fecha de nuestra cuarta semana de investigación en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Soy Diego Cuya y en esta oportunidad les estaré acompañando en la moderación de este encuentro. La pandemia originada por el COVID-19 ha generado un gran impacto en diversas dimensiones de la vida cotidiana. Innegablemente el sector educativo y todos sus agentes se han visto afectados por la pandemia, generando un escenario de gran incertidumbre, pero también motivando el desarrollo de nuevas líneas de investigación. ¿Cómo se ha desarrollado la docencia en tiempos de pandemia? Esta pregunta es la que nos motiva a estar en este encuentro, en donde un equipo de docentes e investigadores del Grupo de Investigación, Aprendizaje y Actores de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya nos compartirán sus investigaciones respecto a esta temática. En esta jornada contaremos con la participación de los magísteres María Alejandra Torres y Ander Alonso Pastor, quienes vienen desarrollando y nos compartirán la investigación Rol docente para el tránsito de la enseñanza superior remota de emergencia hacia el aprendizaje en línea, caso de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya en el marco del COVID-19. La magíster Marcela Beriche se encuentra a cargo de la presentación de la investigación Nivel de desarrollo de competencias blandas de nuestros estudiantes de 10º ciclo de educación que cursa la práctica preprofesional en 2022. Y el magíster Luis Enrique Tineo desarrolla la investigación Síndrome de Burnout en docentes rurales en la pandemia del COVID-19. La dinámica de la sesión de hoy será la siguiente. Tendremos 3 bloques de intervención por parte de nuestros investigadores. La primera, nos van a comentar sobre el objetivo que cada una de sus investigaciones perseguía y la experiencia de la docencia en tiempos de pandemia. En la segunda, nos comentarán sobre los desafíos y las problemáticas que surgieron en este contexto de pandemia a partir de los hallazgos que vienen recogiendo en cada una de sus investigaciones. Por último, tendremos una ronda de preguntas en donde leeremos y contestaremos las dudas o consultas que formulen los participantes a través de la sección de preguntas y respuestas que pueden encontrar en la barra inferior de la plataforma. Para iniciar el primer bloque, invitamos a nuestros ponentes a que nos comenten el objeto de la investigación y la experiencia de la docencia, del ser docente, en el contexto de la pandemia. Vamos a iniciar con María Alejandra Torres y Ander Alonso Pastor para que nos comenten frente a este punto. María Alejandra y Ander son docentes de la carrera de Educación en la UARM. María Alejandra es magíster en entornos virtuales de aprendizaje por la Universidad de Panamá y magíster en Educación Convención en TICS por la Universidad Central de Venezuela. En la actualidad, ejerce la jefatura de la Oficina de Calidad Educativa de la UARM. Ander es docente e investigador en Educación y Desarrollo Sostenible. Tiene un máster en Cooperación Internacional al Desarrollo por la Universidad Pontificia de Comillas y actualmente es el coordinador de la Cátedra UNESCO en Políticas Educativas y Agenda 2030 de la UARM y del Observatorio de Educación Peruana. Adelante, María Alejandra, adelante, Ander. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Es importante que partamos teniendo presente que los avances que socializaremos en este espacio están en el marco o forman parte de una investigación más amplia, porque es el primer avance o el primer artículo de investigación que estaremos desarrollando en el marco del proyecto de investigación Rol docente para el tránsito de la enseñanza superior remota de emergencia hacia el aprendizaje en línea, caso de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya en el marco del COVID-19, el cual estamos realizando en el grupo de investigación Aprendizaje de Actores de la Escuela de Educación de la Universidad, que está conformado por los docentes Alier Ortiz, Ander Alonso Pastor y quien les habla. Ahora bien, avancemos para conocer el objeto de investigación en el cual nos estamos focalizando en el presente estudio. A raíz de la crisis de la pandemia del COVID-19, como sabemos, el servicio educativo en las universidades e instituciones educativas se viene ofreciendo en la modalidad virtual. Sin embargo, un elemento clave en esta modalidad es el de la calidad de la enseñanza, referido a los factores que ella incluye y cómo medir. Este trabajo busca aportar a la discusión sobre cómo medir la calidad de la enseñanza en la modalidad virtual
en un contexto de emergencia, como la generada a partir del COVID-19. Se propone, o nos proponemos específicamente, validar un instrumento cuantitativo que permita medir la calidad de la enseñanza virtual en la universidad, en contexto de emergencia, para garantizar que el mismo sea confiable y la información que proporcione permita tomar decisiones para impulsar una cultura de mejora continua para garantizar un servicio educativo de calidad. Al inicio de la pandemia, la UAR implementó el modelo de enseñanza remota de emergencia, R, con el objetivo de dar continuidad al servicio educativo. Como lo señalan diferentes autores, el objetivo principal de la R no es de crear un ecosistema educativo robusto, sino más bien proporcionar acceso temporal a la enseñanza y a los apoyos instructivos de manera rápida y fácil de configurar. De este modo, se pretende ofrecer una alternativa para que el proceso formativo no se vea interrumpido de manera abrupta e insalvable. Sin embargo, como afirman otros autores como Pardo y Cobo, el tránsito hacia la R implica un proceso complejo y no es automático, ni tiene que ver con inyectar más tecnología, sino más bien es un proceso ambicioso que debe integrar tanto lo cognitivo, lo pedagógico, lo tecnológico y lo relacional. Asimismo, transitar hacia la R hace frente a dos grandes desafíos, que no siempre son evidentes en la presencialidad. Por una parte, el primero ligado a las competencias digitales docentes, tales como manejar un entorno virtual de aprendizaje, comunicarse en línea, resolver problemas técnicos, descargar aplicaciones, etc. Y el otro desafío vinculado a las competencias pedagógicas de los docentes para planificar las acciones formativas en un entorno virtual de aprendizaje. Considerando esto, veamos las ideas fuerzas en torno al binomio educación virtual y calidad educativa. Para que la modalidad de educación virtual sea de calidad, debemos contemplar ciertos criterios, tales como contar con recursos tecnológicos adecuados y la conectividad para acceder al programa educativo. La estructura y el contenido del curso virtual debe ofrecer un valor formativo, de manera de que se realicen aprendizajes efectivos y que sea un ambiente satisfactorio tanto para el estudiante como para el docente. Además, una enseñanza de calidad en línea debe implicar por parte del docente la aplicación de una metodología adaptada a los entornos virtuales de aprendizaje. Debe desarrollar habilidades para garantizar una comunicación asertiva y oportuna con el grupo de estudiantes, aprovechando las potencialidades de las herramientas tecnológicas. Debe también desarrollar habilidades para diseñar e implementar estrategias de evaluación y retroalimentación adaptadas a la modalidad a distancia y habilidades para la selección y producción de recursos educativos digitales que enriquezcan la experiencia de aprendizaje. Esto exige desarrollar criterios técnico-pedagógicos. Asimismo, el entorno virtual para el aprendizaje le exige al estudiante que desarrolle una serie de habilidades para el aprendizaje en línea que están vinculadas a todo lo que tiene que ver con la autonomía, la organización del tiempo y la adaptación del cambio con la finalidad de que pueda tener una experiencia de aprendizaje exitoso. Ahora, teniendo presente estas ideas fuerzas que sustentan teóricamente la investigación, me gustaría que podamos ver las dimensiones del instrumento que hemos seleccionado para validar. Entonces, consideremos que el instrumento validado fue aplicado en el 2020 para valorar la calidad académica de los cursos de pregrado. Fue alrededor de 352 cursos, teniendo 4.000 respuestas. Este instrumento está constituido por 32 ítems, distribuidos en 7 dimensiones. La primera dimensión es metodología docente. Cuando hablamos de metodología docente, nos referimos a las acciones que realiza el docente para mediar el proceso de enseñanza-aprendizaje, considerando las necesidades y características del grupo de estudiantes. En la modalidad virtual, estas incluyen las consignas de trabajo, el diseño de actividades síncronas y asíncronas que promueven el aprendizaje individual y colaborativo. Asimismo, la segunda dimensión, consideramos ahí los ítems asociados a la comunicación en línea, ya que una de las habilidades claves para la docencia en línea, para la enseñanza en línea, es la referida a la comunicación, porque es la que permite hacer presencia docente y establecer un vínculo con el grupo de estudiantes. En esta dimensión incluimos aspectos vinculados al aprovechamiento efectivo de los canales de comunicación, la respuesta oportuna y efectiva a las inquietudes de los estudiantes y la promoción de un buen clima en el aula.
Una tercera dimensión es la de contenido. Aquí incluimos todos los aspectos relacionados a la pertinencia de los temas propuestos a lo largo del curso, la adecuación de los mismos al contexto de emergencia y la contribución de los contenidos para el logro de las competencias o objetivos planteados en el desarrollo de los cursos. Nuestra cuarta dimensión es retroalimentación y evaluación, considerando que la evaluación no es solamente evaluación del aprendizaje, sino especialmente es evaluación para el aprendizaje. En esta última, el eje principal es la retroalimentación y el aprovechamiento que esta realizan los estudiantes y los docentes. Por ello, esta dimensión incluye los entes vinculados a proporcionar criterios de evaluación claros y precisos, feedback oportuno y suficiente de las actividades y trabajos. Nuestra quinta dimensión es materiales y recursos. Aquí incluimos los ítems asociados a todo lo que es selección y producción de materiales educativos digitales, los cuales hacen posible la mediación del proceso de enseñanza-aprendizaje en línea. Aquí hablamos de todo lo que tiene que ver con selección de lecturas, videos, presentaciones, infografías, etc. Dando gran importancia a la relevancia de los recursos para el aprendizaje y el acceso a los mismos. Nuestra siguiente categoría es la asociada a los servicios de aula virtual y biblioteca, considerando que son sumamente necesarios para que se pueda producir el aprendizaje. Entonces consideramos los ítems asociados a acceso y fácil navegación por el aula virtual, las respuestas oportunas a los estudiantes sobre las consultas técnicas en relación al uso del aula virtual y el correo electrónico, y el acceso a las bases de datos en línea para poder realizar las actividades académicas. Y finalmente, nuestra última dimensión, considerada en el instrumento, es la relacionada al desempeño de los estudiantes, donde agrupamos los aspectos asociados al proceso de aprendizaje, por lo que se incluyen ítems asociados a la participación en espacios de diálogo, la iniciativa en las comunicaciones hacia el docente, la calidad de los trabajos y la responsabilidad en la entrega de los mismos, la calidad en las participaciones tanto en las actividades sincrónicas como las sincrónicas, etc. A partir de esto, creo que hemos dado respuesta a la primera pregunta, centrándonos en el objeto de investigación. Muchas gracias, María Alejandra. A continuación, daremos pase a Marcela Berich. Marcela es magíster en educación en la especialidad de didáctica de la lectura y escritura por la Universidad Cayetano Heredia. Se desempeña como docente en diversas universidades como la UARM, UNIFE y USIL. También se desempeña como consultora y asesora pedagógica de programas y proyectos educativos, así como capacitadora de docentes en servicio a nivel nacional. Bienvenida, Marcela. Adelante. Muy bien, muchas gracias, Diego. Te agradezco mucho. Bueno, quiero presentar el estudio que estamos realizando un grupo de docentes, investigadores y jefes de práctica de la universidad en esta cuarta semana de investigación. Muy bien, entonces nuestro estudio lleva por título Nivel de desarrollo de competencias blandas de los estudiantes de décimo ciclo, atendiendo al perfil del estudiante de educación de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. El grupo de investigación al cual estamos adscritos es Aprendizaje y Actores. Y los investigadores somos el magíster Ander Alonso Pastor, quien les habla, el magíster Jorge Cruz Peña Herrera, la licenciada Gea Ríos Asmat y la licenciada Jessica Sánchez Quispe, ¿no? Los dos primeros somos docentes de la universidad y los tres siguientes investigadores están desempeñando como jefe de práctica. Muy bien, para dar un poco respuesta a la pregunta que plantea Diego, bueno, primero quiero contarles cómo nace esta investigación. Bueno, soy la docente responsable del curso de práctica preprofesional 1 y práctica preprofesional 2 desde algunos años en la universidad. Como parte del curso, los estudiantes tienen que demostrar los desempeños que han venido adquiriendo a partir
del perfil del graduado de educación de la universidad. Este perfil contiene 7 aspectos importantes que nuestros estudiantes tienen que lograr al culminar, digamos, su carrera profesional de educación, sea en las especialidades de inicial, primaria, secundaria, o según las especialidades también de educación intercultural bilingüe, tanto para inicial como para primaria. Entonces, ellos en su práctica preprofesional, que la mayoría de ellos lo hacen en una escuela, en una institución, vino el reto para nosotros el año pasado, en pleno proceso de la pandemia, cómo iba a ser la práctica preprofesional de manera remota o a distancia. Algo que debería ejecutarse de manera física, presencial, en interacción con los estudiantes, con los niños, las niñas o los adolescentes, dependiendo de las especialidades de nuestros estudiantes de la universidad. Entonces, el perfil del graduado es sumamente importante porque allí está reflejado lo que nuestros estudiantes deben haber ido logrando y desarrollando esos desempeños a lo largo de toda su carrera profesional. Y es en la práctica preprofesional donde ponen a prueba o nos demuestran esos desempeños que han ido adquiriendo y desarrollando. Es así como nace esta experiencia, porque ahora no solamente era necesario poner de manifiesto esas competencias profesionales o esas habilidades duras propias del ser docente, sino era necesario además poner en evidencia esas habilidades blandas que se requieren en ese momento cuando enfrentamos esta pandemia y este confinamiento y trabajo remoto o virtual. Y es así que con los investigadores que ya fueron mencionados, analizamos el perfil del graduado de la universidad para identificar cuáles eran esas habilidades blandas que nuestros estudiantes han logrado, han desarrollado a lo largo de todos estos años en su carrera de educación propiamente. Entonces, observamos, por eso he resaltado el segundo perfil específicamente, que este estudiante tenía que mostrar o muestra competencias y básicamente son 3 habilidades que están mencionadas en nuestro perfil. El primero es la comunicación oral, claro, y escrita también, pero básicamente la oral tiene que ver el pensamiento lógico y estratégico, las habilidades socioemocionales y liderazgo. Entonces eran estas 3 habilidades en particular que están resaltadas y digamos son las que de acuerdo a nuestro perfil se desarrollan. Entonces ellos ahora tenían que demostrar no solamente las otras competencias profesionales propias o duras, sino además esas competencias blandas, el saber escuchar, el saber hablar y comunicar con claridad las ideas, porque iban a estar conectados de manera sincrónica o asincrónica, además, claro, de sus habilidades digitales, las socioemocionales, ¿no? Interactuar con los estudiantes, tener empatía, ser tolerantes, ser pacientes, porque era algo nuevo también para todos en general. Y demostrar que tenían liderazgo, que podían asumir los retos, los desafíos que se les iban a presentar en este nuevo contexto en el año 2020. Y es así que se tomó la decisión, junto con los investigadores, de plantear el siguiente problema. ¿Cuál era ese nivel de desarrollo de competencias blandas de los estudiantes que cursaban el 5º ciclo de educación según el perfil del estudiante de educación de la universidad, ¿no? Porque estaba previsto en nuestro perfil, sin embargo, si queríamos saber si realmente ellos habían adquirido estas habilidades y en qué nivel. Este fue el planteamiento que nos hicimos. Para ello, planteamos el objetivo general, que fue determinar ese nivel de desarrollo de estas competencias blandas de estos estudiantes propiamente, que en número eran 58. Era una promoción bastante grande, porque fue la promoción en el año 2020. Y como objetivos específicos, pues nos planteamos identificar cada una de estas habilidades blandas expresadas en el perfil de egreso del estudiante de la universidad, ¿no? Lo que tenía que ver, entonces queríamos saber cuál era ese nivel de desarrollo de la competencia oral, el nivel de desarrollo de la competencia socioemocional o esas habilidades socioemocionales, y también identificar cuál era el nivel de lo que propiamente tenía que ver con el liderazgo.
Bien, y menudo fue aquí el comenzar a indagar, investigar sobre estas habilidades blandas, porque en el perfil del estudiante de la universidad está declarado, pero no está desarrollado ni especificado específicamente qué cosa es lo que debería haber desarrollado en relación a cada una de estas competencias o habilidades, ¿no? Entonces es así que fue necesario pues establecer una matriz de operacionalización de las variables de estas competencias blandas y se tomó la decisión juntamente con el equipo de que estas 3 competencias blandas enunciadas en nuestro perfil serían nuestras dimensiones y comenzamos a determinar los indicadores propiamente, ¿no? Y en este cuadro ustedes pueden ver las dimensiones son cada una de estas competencias y a su vez tenemos los indicadores, ¿no? Por ejemplo, para la competencia o en este caso la dimensión de liderazgo, queríamos ver cuál era la coherencia personal, si tenía confianza en sí mismo y el reconocimiento que tenía de otros, ¿no? Al asumir este liderazgo. Claro, para eso se generaron algunos instrumentos que más adelante los voy a mencionar, esos son los ítems. Para comunicación oral, teníamos especial interés en conocer cuál era el contenido de su mensaje que él podía transmitir, cómo este estaba estructurado, cuál era su estilo comunicacional y también si él escuchaba y también comprendía los mensajes. Y respecto a las habilidades socioemocionales, pues aquí importante también la empatía, ¿no? Ponerse en el lugar del otro, pero no solamente ello, la inteligencia emocional que nos iba a demostrar, la asertividad, la capacidad de definir un problema y de evaluar las posibles soluciones, la negociación y, muy importante, el trabajo en equipo. Bien, Diego, espero haber respondido al primer cuestionamiento y luego seguiré compartiendo sobre esta investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela. Y antes de pasar con nuestro tercer ponente, los invito a todos los participantes, a todos los asistentes, que puedan hacer uso de la botonera de preguntas y respuestas y también del chat para hacernos llegar las consultas que en el tercer bloque nuestros ponentes responderán. Como tercer panelista tenemos a Enrique Tineo. Enrique es magíster en Educación Superior por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente es el coordinador y asesor de proyectos de investigación y programas de educación del Instituto de Investigación y Políticas Educativas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Adelante, Enrique. Bienvenido. Buenas tardes. Bien, la investigación que voy a presentar está relacionado con los docentes rurales en el contexto de pandemia y lo hemos trabajado en un equipo con Rafael Egusquiza Loaiza, director del IPE, del Instituto de Investigación y Políticas Educativas de la Universidad, Esperanza Palomino Cruces, que es egresada de la Escuela de Psicología de la Universidad, y quien habla. Lo trabajamos el año pasado, aplicamos los instrumentos en el mes de junio, algunos en julio, y este es el resultado de una investigación concluida. Entonces, paso a presentarlo la situación problemática. Estamos hablando en contextos rurales, y entonces la situación de la educación pública antes de la pandemia es como una modalidad de educación presencial, pero en este contexto el mundo rural, las áreas rurales, las escuelas rurales arrastraban problemas estructurales. A nivel general, la calidad de la educación peruana es preocupante, pero más alarmante y más dramático son la educación de las áreas rurales. Hay evidencias en la evaluación censal, en la ESE, en PISA y en el CELO, que es la evaluación en comunidades nativas.
Luego hay brechas que arrastramos, urbano-rural, brechas en logros de aprendizaje, brechas de infraestructura inadecuada, en construcción, sistema eléctrico de agua y alcantarillado, pueblos aislados a la ciudad capital, también brechas en recursos, en talento humano, recursos de conectividad a Internet y también de recursos didácticos. Esto era la situación antes de la pandemia, a nivel nacional, pero sobre todo en las áreas rurales. Y en estas investigaciones internacionales y nacionales, hay una investigación de la empresa de McKinsey, demuestra que en todos los sistemas educativos exitosos, el docente es el factor clave para la mejora educativa. Entonces, el actor principal para todo mejora es el docente, y por esa razón nos hemos atrevido a trabajar este actor central para el mejoramiento. Surge la pandemia y se agudiza la situación problemática de lo que ya arrastramos anteriormente. Están las medidas sanitarias, cierre de escuelas y cambio de modalidad a una educación remota. Pero se ensaya, se trabaja, aprende en casa, pero la señal de Internet es insuficiente. El lugar que elegimos, que es la provincia de Contesuyos, que pertenece a Arequipa, la capital está a 2.000 metros sobre el nivel del mar, y otras que están alejadas, otros distritos, llegan a los 4.000 metros encima del nivel del mar. Las familias no están preparadas para dar asistencia a sus hijos en aprende en casa, problemas socioemocionales con los estudiantes, ansiedad, tristeza, desolación ante la pérdida de empleo y vida de los familiares, la brecha urbano-rural se agudizaron, el aislamiento de los poblados fue extremo, y luego también los efectos negativos en el factor clave del aprendizaje, me refiero al docente, el agotamiento emocional del docente, readecuación del trabajo docente, nuevas presiones laborales externas por política de Minedu, además de cumplir con la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, había otra responsabilidad más, que era darle soporte tecnológico y soporte emocional a los estudiantes y a sus familias. En las áreas rurales, los docentes tuvieron que ir a lugares en donde existe el Internet o adecuarse el aprendizaje por programas de radiales y televisión. Eso es el primer contexto de cómo vivieron viven los docentes en el contexto de pandemia. Aquí se puede ver una imagen de la UGEL de la provincia de Contesuyos, está el distrito de Chuquibamba, que es la capital, y está a sus alrededores. Entonces Arequipa es una zona bien alta con respecto al nivel del mar. Aquí hay algunas fotos ilustrativas de cómo para conseguir el Internet las profesoras iban a visita en casas. Otros profesores simplemente no había comunicación con las familias, entonces había cierre de colegios, pero también no había clases a control remoto. Y luego aquí, en la otra vista, hay un colegio de una ciudad, que es la parte urbana de Chuquibamba, y también están con todo el tema de la pandemia. Aquí es un pueblito multigrado, también de una zona alejada, rural, de Chuquibamba, ¿no? De Contesuyos. Y aquí también hay dos fotografías secuenciales de cómo los profesores, aquí hay un reparto de víveres, de alimentos, en correlación con MIDIS, y en otro lado también hay enseñanza de una profesora en un lugar alejado, de Chuquibamba, ¿no? En provincia de Contesuyos. Bien, entonces eso es el contexto, y basado en el contexto y como el factor docente es factor clave en el aprendizaje de los alumnos, el grupo de investigación convenimos a trabajar más el tema del agotamiento emocional del docente. Cuando hay nuevas presiones laborales, cuando hay cambio de contexto laboral, entonces la persona, el trabajador profesional o operario,
entonces está desafiado con estas nuevas exigencias, y entonces en base a sus conocimientos, habilidades, tiene que responder a estos nuevos desafíos. Cuando no puede responder, entonces se angustia la persona, el trabajador, el docente, y se produce el estrés. Y eso sí es un contexto laboral, que se llama entonces el estrés crónico, y es tipificado como el burnout. Entonces, cuando hablamos de agotamiento emocional en el trabajo, estamos trabajando el estrés crónico del burnout, que ha sido denominado de esta manera por la Organización Mundial de Salud y la OIT. El problema general que nos planteamos es cuál es el nivel de presencia de la dimensión del burnout de los docentes públicos de la provincia de Contesuyos, pero dominantemente rural, de aquellas variables sociodemográficas y variables laborales que tienen dependencia con las dimensiones del burnout. Antes de eso quería retroceder. Aquí nos habla que el 70%, en la parte de arriba, ubicación de la provincia de Contesuyos, nos habla el 70% de la institución educativa ubicadas en zona rural, entonces el 30% en la zona urbana, pero predomina lo rural. Entonces está a 5 horas de la capital de Arequipa. Solamente quería demostrar que hay una predominancia rural, un 70%, y también hay una parte urbana, ¿no? Que he demostrado, ¿no? Entonces, en base a este problema general nos planteamos objetivos de la investigación. Como el burnout es estudiado ya desde hace 40 años, pero el año 2019 ya fue oficializado por la OMS y por la OIT. Ya es una enfermedad ocupacional. Esto es una enfermedad visible, legalizada, oficialmente reconocida por la OIT y la OMS, y también han distinguido los aportes de Maslow y otros estudiosos 3 dimensiones: la dimensión de agotamiento emocional, la dimensión de la despersonalización y la dimensión de bajo en realización o en satisfacción en la realización personal. Son 3 dimensiones que tiene el burnout, y Maslow elaboró un instrumento de 22 ítems, 22 preguntas, pero también además el equipo incrementó en la encuesta variables sociolaborales y sociodemográficas, el tema de género, el tipo de colegio, tipo de estudios, con TIC o sin TICs, o sea, otras variables, no solamente ha sido el burnout, para saber, para profundizar este estudio. Bien, el agotamiento emocional, hay una sensación de cansancio, de fatiga, vacío de la persona, se encuentra gastada, sin recursos emocionales, no puede dar más de sí. Eso es lo que más caracteriza el burnout. Y eso es muy peligroso, ¿no? Que un profesor tenga un alto burnout, es necesario ser tratado en el salud, en MINSA, porque no puede estar con alumnos, ¿no? La despersonalización también es otra dimensión: desarrollo de actitudes negativas, de la insensibilidad, irritabilidad, respuestas, escapismos hacia los receptores que se presta servicio, o sea, para los alumnos o padres de familia, y la despersonalización, o el cinismo, se le llamó al comienzo, el cinismo de la persona, y luego baja de realización personal o profesional, ¿no? Pues una persona tiene un sentimiento que está truncado su desarrollo profesional, tiene un bajo autoestima, y entonces todas esas 3 dimensiones se retroalimentan, y es un profesor que se llama quemado. El burnout viene de la palabra quemado, neutralizado para enseñar. Y eso se da en todos los trabajos relacionales con personas. Bueno, voy a acelerar. La metodología de estudio es un estudio de tipo cuantitativo, transversal y aplicado. La muestra ha sido 203 docentes de educación básica regular, y es la predominante, con el 25% de nivel de confianza, 4.4% de margen de error. La población en general en el año 2020 fue 351 docentes. El instrumento fue una encuesta, el inventario de burnout de Maslow, y de variables demográficas y laborales, y el grado de confiabilidad ha sido buena, según alfa de Cronbach,
0.86. Ese procesamiento de la data, se validó el instrumento con el método de juicio de expertos. Los 22 ítems de MASLAG, los sometidos a un juicio de expertos de 4 personas, un director de Ayacucho, una profesora de Abancay, una psicóloga y un comunicador. Y con estos 4 profesionales se validó este instrumento. Y luego hicimos la prueba de la confiabilidad de alfa de Cronbach, y ya 0.86 es alto y confiable. También se hizo una prueba de voluntad de ajuste de Kolmogorov y Smirnov para verificar su distribución, la cual salió no paramétrica, y se calculó también el grado de dependencia entre la dimensión de Bourneau con las otras variables que son sociodemográficas y laborales, y también se trabajó los baremos para ver hasta qué puntaje es alto, es medio o bajo cada dimensión del Bourneau. Entonces entramos ya lo que de los hallazgos. Se aplicó el estadístico chi cuadrado, porque fue una distribución no paramétrica, y queríamos saber el grado de dependencia de todas las variables que sometimos. Entonces, nosotros hicimos un cuestionario grande de variables y hemos visto que las variables sociodemográficas, sexo, edad, estado civil y nivel de estudio, tiene nivel de dependencia con el sexo con insatisfacción de realización personal, edad, estado civil con el agotamiento emocional, son los azules, y nivel de estudio con la despersonalización. Asimismo, también las variables laborales, el tipo de escuela, tiene dependencia con el agotamiento emocional, los accesos de recursos tecnológicos y acceso con la despersonalización, que es una dimensión del burnout. Primera conclusión, y aquí termino, la variable de sexo, edad, estado civil y nivel de estudio, tipo de escuela y acceso a recursos tecnológicos tienen dependencia con las dimensiones del burnout. Las otras que no están con colores, solamente está con negro, no tiene dependencia con las dimensiones del burnout. Yo me quedaría en esta parte para proseguir en la siguiente. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Y justo con esta participación vamos a dar inicio al segundo bloque, el cual va a versar bajo la siguiente pregunta. ¿Qué problemáticas o qué desafíos surgieron para los docentes en este contexto de pandemia a partir de los hallazgos de cada una de sus investigaciones? Iniciaremos en esta ocasión con Ander Alonso Pastor. Ander, adelante. Muchas gracias, Diego, y al resto de compañeros y de compañeras. Voy a proseguir entonces con la investigación que ha comenzado a definir anteriormente María Alejandra, la investigación que estamos trabajando sobre el rol docente para el tránsito de la enseñanza superior remota de emergencia hacia el aprendizaje en línea. Como ha mencionado ya María Alejandra, nuestro trabajo se ha basado en validar y analizar un instrumento que es enviado a todos los estudiantes de pregrado de nuestra universidad. Esto en total ha sido respondido por más de 4.000, ha recibido más de 4.000 preguntas en más de 400 cursos. Para entender un poquito qué hemos estado trabajando, voy a definir un poco la metodología que hemos utilizado en esta investigación. Hemos comenzado con una prueba de confiabilidad de alfa de Cronbach. Hemos calculado los promedios para las distintas categorías que ha definido anteriormente María Alejandra. Hemos hecho un análisis de las correlaciones bivariadas de estas categorías entre sí. Y por último, hemos realizado un análisis factorial exploratorio de las 32 preguntas. En el caso de la prueba de confiabilidad de alfa de Cronbach, para el alfa de Cronbach de todo el cuestionario nos dio un resultado de 0,963. Esto lo que nos indicó es que el cuestionario tiene una concordancia del 96,3%, lo que se considera muy fuerte. De hecho, Blunt y Altman nos indican que valores por encima del 0,8 se consideran más que satisfactorios. Por lo tanto, consideramos que tiene un valor muy alto. Y de hecho, para el alfa de Cronbach de cada una de las distintas categorías,
está en la mayoría de casos por encima del 0,8, llegando a casi 0,9 en el caso de las preguntas de metodología del docente. Solo en el caso de aula virtual y biblioteca se quedó un poquito por debajo, pero cuando estuvimos haciendo el análisis de cada una de las preguntas, vimos que en realidad estaban funcionando bastante bien, por ello decidimos continuar con ellas sin eliminar ninguna de las preguntas. Es decir, la prueba de confiabilidad Alphaba y Cronbach fue totalmente positiva en la investigación. Posteriormente, lo que realizamos fue calcular los promedios de las categorías. Las 32 preguntas están basadas en escalas de Likert de 5 puntos, es decir, van desde 1, que es el nivel más bajo, hasta 5, que es el nivel más alto. Lo que hicimos fue, por lo tanto, calcular los promedios de estas preguntas en cada una de las categorías y lo que tenemos es que los estudiantes tienen unas percepciones muy positivas, prácticamente están en todos los casos por encima de 4, hacia cada una de las categorías. Destacan especialmente las percepciones que tienen los estudiantes de su propio desempeño como estudiantes, que vemos esta primera categoría, que tiene una puntuación promedio de 4,51. Destaca también cerca del 4,5 el promedio de la metodología del docente, con lo cual hemos concluido que los estudiantes tienen unas perspectivas muy positivas hacia la metodología que emplean sus docentes en los distintos cursos de pregrado. También muy cerca siempre del 4,5, en torno al 4,5, un poco por encima, un poco por debajo, están los contenidos, el tema de la comunicación entre los estudiantes y el docente, la evaluación y la retroalimentación y los materiales y recursos. Con una puntuación bastante positiva, pero un poco por debajo del resto, tenemos la sección de aula virtual y biblioteca. Esto no es tampoco algo negativo porque sigue estando en un baremo muy alto, pero sí que tenemos que destacar un poquito las diferencias que existen entre ellos, ¿no? El siguiente paso que hicimos fue el análisis de las correlaciones bivariadas de las categorías. Nosotros lo que hemos expuesto aquí es en una tabla precisamente de correlación bivariada y lo que tenemos es, hemos decidido incluir todos los valores y lo que hemos hecho ha sido colorearlo en función de la fuerza de esta correlación. Según Taylor, una correlación superior al 0,8 indica una correlación positiva muy fuerte. Y así lo que vemos es que las categorías, la categoría, por ejemplo, de desempeño de los estudiantes tiene una correlación, baja con el resto tiene una correlación positiva pero moderada con el resto de las categorías, ¿no? Con metodología del docente, con contenidos, con comunicación, evaluación y retroalimentación, materiales y recursos y aula virtual y biblioteca. Taylor, de hecho, nos define que por debajo del 0,67 es un resultado modesto, con lo cual vemos que hay una correlación bastante modesta. Sin embargo, en el caso de metodología del docente, vemos que hay una correlación bastante intensa con los contenidos, con la comunicación, con la evaluación y la retroalimentación y con los materiales y recursos. Los contenidos, además, también tienen una fuerte correlación con comunicación, evaluación y retroalimentación y materiales y recursos, al igual que comunicación con los mismos elementos que estamos indicando, ¿no? En el caso de aula virtual y biblioteca, la correlación es moderada, se encuentra, según Taylor, en el campo de lo moderado, en todos los casos, menos en la cuestión de materiales y recursos, que está por encima del 0,67 por poquito, pero lo está, y esto nos hace ver claramente la importancia de mantener un equilibrio entre el aula virtual y la biblioteca con los materiales y recursos que emplea el docente. ¿Qué nos dicen de todas formas todas estas correlaciones? Nos deja bien claro la importancia de mantener un adecuado equilibrio entre la metodología que emplea el docente con todos los elementos de los contenidos, de la comunicación, de la evaluación y la retroalimentación y los materiales y recursos que pone a disposición de sus estudiantes para mejorar todo el tema de la enseñanza remota de emergencia. De lo que también vemos en el caso de la autopercepción de los estudiantes en función de su propio desempeño es que no tiene que ver con la calidad de la enseñanza remota, sino tiene que ver más bien con su propia autopercepción y, de hecho, si con algo se relaciona más que con el resto, es con la metodología que emplean los propios docentes, ¿no? Esto es un poquito lo que nos sale así en resumen del análisis de las correlaciones bivariadas y, de hecho, gran parte de este análisis de la correlación se ha visto luego
validado con el análisis factorial exploratorio. En el análisis factorial exploratorio hemos hecho un análisis factorial exploratorio basado en un análisis de componentes principales. ¿Esto qué hace? Hemos reducido las 32 preguntas que teníamos en varias categorías que habíamos prediseñado anteriormente en la universidad a través de la oficina que coordina María Alejandra, y lo que resulta es que tenemos tres grandes factores en los que se encuentran incluidas todas las preguntas. Es decir, hemos convertido 32 preguntas en tres grandes factores. Estos tres factores son los factores asociados a la enseñanza remota, los factores asociados al aprendizaje remoto y los factores asociados al uso de servicios para el aprendizaje remoto. Entre los tres factores se explica más del 65% de toda la varianza, con lo cual se tiene un modelo bastante robusto de análisis factorial. Cuando aplicamos por primera vez este análisis factorial, descubrimos que nuestra matriz de correlaciones tenía un determinante igual a 0. Y esto nos indicó que nuestra matriz no era cierto positiva. Esto nos dio el problema de que, a pesar de que podíamos seguir realizando el análisis factorial y la extracción de los componentes principales, podíamos estar pasando por alto algún error en todo el análisis. Lo que estuvimos haciendo fue analizar una por una cuáles eran las variables que nos estaban dando el problema, y descubrimos que la variable 5 estaba relacionada con la autopercepción del desempeño de los estudiantes, e indicaba: he tenido actitud de apertura para adaptarme al aprendizaje a distancia. Una vez que extrajimos esta pregunta del análisis factorial, enseguida nos funcionó muy bien, y de hecho la medida de adecuación muestral, la medida Kaiser-Meyer-Olkin, nos dio un resultado de 0,97, que en las propias palabras del doctor Kaiser indica que es maravilloso. Entonces nosotros seguimos adelante con el análisis factorial. Estos factores se relacionan en mayor o menor medida con las distintas categorías. Los factores asociados a la enseñanza remota incluyen algunas variables de algunos puntos y todas las variables de otras, ¿no? E incluye metodología del docente, contenidos, comunicación, evaluación y retroalimentación, materiales y recursos, y aula virtual y biblioteca. En el caso de los factores asociados al aprendizaje remoto están el desempeño de los estudiantes y algo de metodología del docente. Y en el caso de los factores asociados al uso de servicios para el aprendizaje remoto, tenemos el aula virtual y biblioteca y el desempeño de los estudiantes. Lo que hemos hecho ha sido analizar... lo que tenemos acá es los distintos factores y la contribución de cada una de las preguntas a dicho factor. Nosotros hemos decidido presentar acá la matriz de patrón porque es la que nos ofrece mayor cantidad de información en la solución factorial. Para realizar esta extracción hemos hecho un método de rotación ProMax que ha convergido en 5 iteraciones. Y lo que tenemos son estos tres factores claramente diferenciados. Nosotros habíamos decidido considerar como factores salientes, es decir, no considerar dentro de los factores aquellos que estuvieran por debajo de 0,4. Y lo que hemos visto es que, dejando por fuera de estos 0,4, tenemos las cargas perfectamente consideradas para cada uno de los factores, y no hay ningún tipo de carga compleja. ¿Qué sería una carga compleja? Una pregunta que tuviese un aporte al factor 1, por ejemplo, o al factor 2. En este caso, lo que hemos visto es que cada pregunta solo está aportando a uno de los factores. En el caso del factor 1, enseñanza remota, lo que tenemos son la gran mayoría de las preguntas de metodología del docente, todas las preguntas de contenidos, todas las preguntas de comunicación, todas las preguntas de evaluación y retroalimentación, todas las preguntas de materiales y recursos, y únicamente una pregunta de aula virtual y biblioteca. ¿Qué nos indica esto? Bueno, lo que estamos viendo es que para aportar a la calidad de la enseñanza remota se necesita que el docente tenga una buena metodología, que haga un buen uso de contenidos, que establezca una adecuada comunicación con todos sus estudiantes, que brinde una evaluación y una retroalimentación adecuada y oportuna, que utilice materiales y recursos adecuados para el aula virtual, pero además hemos visto que este concepto de aula virtual nos hace mención a que el aula virtual es de fácil acceso, navegación, y contiene los elementos necesarios para el desarrollo del curso. ¿Qué ocurre en nuestra universidad? Que cada docente es responsable de tener una adecuada aula virtual,
Y esto, una vez más, no tiene tanto que ver entonces con el aula virtual como un ente abstracto o independiente, sino que se vincula precisamente con el trabajo que realiza el docente dentro de su desempeño. En el caso del aprendizaje remoto, el factor 2, lo que hemos visto es que incluye la mayoría de preguntas de desempeño de los estudiantes con unas cargas un poquito menores, pero siempre por encima del 0,65, y una de las preguntas de metodología del docente. Esta pregunta, el docente ha incluido de manera detallada y precisa las indicaciones de las actividades y trabajo del curso, nos demuestra que mucho más que vincularse a lo que hace el docente, lo que nos indica es que los estudiantes cuando han requerido las indicaciones del docente, han sido capaces de acceder a ello. Por ello, estamos concluyendo que esta pregunta en realidad tiene mucho más que ver con el propio aprendizaje remoto que están realizando nuestros estudiantes. Y por último, los factores asociados a los usos de servicios para el aprendizaje remoto, aquí la palabra clave son servicios, ¿no? Los servicios en este caso nos vincula, la primera pregunta que aparece vinculada aquí es, que la participación activa en las actividades sincrónicas. Una vez más, no tiene tanto que ver con lo que hacen los estudiantes, sino con precisamente la existencia de sesiones sincrónicas en las distintas clases, ¿no? Entonces, las actividades sincrónicas, es decir, las clases que se dan al mismo tiempo en videoconferencia, son un elemento muy importante como servicio dentro de nuestra propia universidad. Y las últimas preguntas que tenemos ahí abajo, a ver si me deja, son las últimas 3 de aula virtual y biblioteca. La disponibilidad del aula virtual, el hecho de tener una respuesta constante tanto de la Oficina de Educación a Distancia como de la Oficina de Sistemas, y por último, que haya recursos de la biblioteca y bases de datos disponibles. La universidad, a través de su servicio de biblioteca, tiene habilitadas varias bases de datos disponibles para los estudiantes, tanto para libros como para papers académicos, de tal manera que los estudiantes pueden hacer uso de estos servicios para enriquecer su aprendizaje. Estos 3 factores, como hemos visto, explican prácticamente todas las preguntas del cuestionario. La única que se nos ha quedado fuera es la número 5, y las explican de manera bastante satisfactoria. Lo que hemos visto además es cómo se encuentran interrelacionadas entre sí. Y es que los 3 factores, los factores asociados a la enseñanza remota, los factores asociados al aprendizaje remoto y los factores asociados al uso de servicios para el aprendizaje remoto, tienen una correlación entre sí positiva y moderada. En el primer caso, de los factores asociados a la enseñanza, es decir, el trabajo de los docentes, y los factores asociados al aprendizaje, es decir, el aprendizaje que realizan efectivamente los estudiantes, hay una correlación de 0,43,5. Por lo tanto, hay un impacto positivo, aunque moderado, entre estos factores. En el caso de los factores asociados a la enseñanza remota y los asociados al uso de servicios, lo que vemos es que hay una correlación más positiva. Es decir, hay mayor influencia de los servicios que tienen los estudiantes a su disposición con las características de la enseñanza remota. Y por último, hay una correlación mucho menor en el caso de los factores asociados al uso de servicios y el aprendizaje remoto. Esto lo que vemos es que, aunque hay un vínculo positivo, la influencia es mucho menor. Esto es la investigación que hemos decidido presentarles hoy, que es parte del primer paper que estamos presentando en revistas indexadas. Sin embargo, nuestra investigación tiene 2 vertientes. Por un lado, tiene una vertiente de investigación mixta. A través de la clasificación, hemos clasificado todos los cursos y a todos los docentes a través de un análisis clasificatorio de K-medias, generando clústeres de docentes. Tenemos 2 clústeres de docentes. Docentes que tienen todos estos factores, tienen un buen uso de todos estos factores, y docentes que tienen un nivel intermedio. A partir de esta clasificación es que vamos a estar analizando con diferentes variables y vamos a realizar focus group con nuestros docentes y posiblemente con nuestros estudiantes. Y por otro lado, tenemos una vertiente de investigación eminentemente cuantitativa, en el que, a través del nuevo cuestionario que se va a aplicar con los resultados que hemos obtenido de estamos retrabajando en el cuestionario que se va a aplicar en la modalidad híbrida,
y a este le realizaremos un análisis factorial confirmatorio para comprobar si efectivamente estos factores que hemos extraído en primera instancia se confirman en la siguiente modalidad. Con este nuevo cuestionario también procederemos a validarlo y además lo que estamos trabajando ya es una comparación temporal entre los resultados del 2020, 2021 y posteriormente 2022. Esto sería un poquito todo lo que hemos venido trabajando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ander, por la presentación, por compartirnos estos hallazgos que como grupo han alcanzado. Aprovecho nuevamente para invitarlos a poder plantearnos sus preguntas, sus consultas a través del botón de preguntas y respuestas que tenemos en la plataforma. A continuación daremos pase a Marcela para que pueda comentarnos la pregunta planteada a la luz de la investigación que viene realizando. ¿Qué problemáticas o qué desafíos surgieron entre los docentes, en este caso los estudiantes de la carrera de educación, en tiempos de pandemia a partir de la investigación que vienes realizando, Marcela? Adelante. Muy bien, ¿me permiten compartir? Creo que no puedo compartir mi presentación. No sé si ahora sí. A ver, ahora sí. Muy bien, ¿me puedes confirmar, Diego, si se observa? Listo, estamos en la carátula, en la presentación. Ok, muy bien, volví al inicio para poder tener la hilación. Bien, entonces recordemos que esta investigación queríamos, a partir del curso de práctica preprofesional, conocer el nivel de desarrollo de las competencias blandas de los estudiantes de quinto ciclo según el perfil del estudiante de educación de la UAR, ¿no? Entonces les comenté cómo nació esta experiencia a partir de este desafío que se nos presentó en plena pandemia por la COVID-19. Los estudiantes de décimo ciclo tenían que realizar su práctica preprofesional en un contexto ya no presencial, sino en un contexto remoto o virtual. Entonces acudimos obviamente al perfil del graduado para identificar y conocer cuáles eran estas competencias que ellos estaban o han desarrollado a lo largo de su carrera y justamente cuáles necesitaban poner de manifiesto en el marco de la práctica preprofesional, y tomamos interés sobre todo en las habilidades blandas y comuniqué que eran 3 que habíamos identificado: comunicación oral, habilidades socioemocionales y liderazgo, necesarias justamente para este proceso y en este contexto en el cual nos encontrábamos. Bien, es así que surge pues el problema que ya les comenté: conocer el nivel de desarrollo de estas competencias blandas de los estudiantes, específicamente cada una de ellas, ¿no? Entonces, como les comenté también, dentro del perfil no estaba identificado a qué correspondía cada una de estas competencias que finalmente fueron o son nuestras dimensiones. Entonces fue necesario, digamos, definir los indicadores que ya también les he comentado. Bien, entonces, a partir de ello, bueno, surge la metodología, bueno, de esta investigación, que básicamente es una metodología mixta, cuantitativa, de diseño no experimental. Y la técnica de recolección de los datos era la encuesta online, justamente a través de una escala de autoevaluación de competencias blandas para estudiantes de décimo ciclo de educación. Y aquí surge estos desafíos y retos que van con la pregunta que me has planteado, Diego. Era primero cómo hacerla, no estábamos de manera presencial, teníamos que generar. Hubiera sido interesante una entrevista probablemente a profundidad, pero estábamos en una situación de incertidumbre, pero queríamos recoger, y bueno, con el equipo de investigación comenzamos a hacer una indagación sobre otras investigaciones al respecto, y bueno, lo que hicimos fue justamente generar esta escala de autoevaluación que después les voy a comentar que fue validada. Además, nuestra investigación también era de tipo cualitativa, ¿no? De diseño fenomenológico. Justamente la técnica de recolección de datos era la encuesta online, ¿no? Encuesta a los estudiantes y a los docentes que estaban desarrollando en ese momento los cursos de décimo ciclo, ¿no? De estos estudiantes de educación de los diferentes niveles y especialidades, sobre todo de inicial, primaria y secundaria. Entonces aquí teníamos 2 cuestionarios.
Muy bien, esta es la metodología, ¿no? Igual significó un reto para el equipo en este contexto de incertidumbre, el comenzar a trabajar de manera, digamos, digital, virtual, remota, con el uso de las TICs, el tema de la conectividad, del internet. Las instituciones estaban en ese proceso de adecuarse de una presencialidad a una educación remota desde lo que el Ministerio de Educación señalaba. Entonces, para todos fue una situación bastante compleja, ¿no? Y en este proceso, bueno, se decidió hacer esta investigación. Bueno, y quisiera ahora comentarles qué avances tenemos, ¿no? Entonces voy a comenzar del inicio de esta investigación que surge el año pasado. Bueno, surgió en el 2021, pero digamos ya en el 2022, en el ciclo, comenzamos ya en este proceso de planificación del estudio. Entonces lo que primero hicimos fue lo que ya les comenté, fue identificar esas competencias blandas en el mismo perfil del estudiante de educación de la universidad, determinando que eran 3 básicamente, ¿no? La comunicación oral, el liderazgo y las habilidades socioemocionales. Posteriormente, claro, tuvimos que ubicar esta población y muestra, ya lo teníamos definido con mucha claridad porque eran nuestros estudiantes los que se iban a enfrentar a este nuevo desafío de hacer una práctica preprofesional en un contexto de educación remota o virtual. Entonces decidimos trabajar con todos los estudiantes, con el total. Comenzamos el estado del arte sobre lo que eran las habilidades blandas. También comenzamos en el proceso de elaboración del marco teórico para poder identificar justamente estos indicadores que ya les he mostrado, comenzar a identificar los instrumentos que nos iban a ayudar a recoger y a conocer cuál era el nivel que del desarrollo de estas habilidades blandas, ¿no? Bueno, elaboramos la matriz de consistencia que ya les he presentado, determinamos el problema, los objetivos, bueno, fue todo un proceso de trabajo realmente en todo el 2020, ¿no? Incluyendo el 2022. Elaboramos la matriz metodológica con los indicadores y los ítems. Elaboramos los instrumentos, en este caso, elaboramos una escala de autoevaluación de competencias blandas para estudiantes y los 2 cuestionarios que ya les habíamos mencionado, y además validamos los instrumentos con 3 docentes de la misma universidad, quienes, bueno, ellos participaron como juicio de expertos, justamente para validar los contenidos de los 3 instrumentos, ¿no? Dándonos valiosos aportes que finalmente nos llegaron a dar mejores luces para que ellos fueran los más pertinentes, ¿no? En contenido, en la construcción de los mismos ítems. Y finalmente pasamos con el apoyo de Ander Alonso y de algunos colegas del IPE, la prueba de confiabilidad del alfa de Cromers, ¿no? Dando justamente para la escala de autoevaluación y dando un coeficiente de alfa de una confiabilidad muy alta, ¿no? Del 0,886. Muy bien. Posterior a esto, ejecutamos el estudio, y eso fue también el año pasado, donde se aplicaron los instrumentos a 51 estudiantes de 5º ciclo, ¿no? En total ellos eran 58, pero bueno, solo participaron 51, a los cuales les hicimos firmar, les explicamos de esta investigación, firmaron el consentimiento informado respectivo, dando su autorización y su consentimiento para participar de este estudio de manera voluntaria, ¿no? De los cuales muchos de ellos tienen mucho interés en saber los resultados que todavía están en proceso. Bueno, a estos 51 estudiantes de 10º ciclo les aplicamos, bueno, la escala de autoevaluación de competencias blandas para estudiantes y el cuestionario también. Y los docentes que el año pasado tuvieron a todos estos estudiantes fueron 13 en total, de los cuales solamente participaron 8 docentes que desarrollaban justamente estos cursos, ¿no? Y a ellos se les aplicó un cuestionario para docentes. Bueno, en este momento, hasta el cierre de, digamos, en diciembre aproximadamente, se logró pues ya después de la aplicación consolidar la data en un Excel para procesar la información justamente este año, ¿no? Y estamos en ese proceso actualmente. Bueno, prácticamente el 2021
ya en esta parte, el equipo de investigación estamos en pleno procesamiento de información y para ello estamos usando el SPSS y el Atlas-D, ¿no? Porque es una investigación mixta, para lo cual Ander Alonso se ha incorporado al equipo de investigación y bueno, la experiencia que él tiene y en coordinación con los demás miembros de este equipo, pues estamos en ese momento procesando la información. Los próximos pasos que nos toca dar como equipo, bueno, es lo que deseamos todos, que es elaborar el informe de este estudio para poder conocer los hallazgos, los resultados, la discusión y posteriormente pues hacer la publicación de un paper en una revista indexada. Esto es realmente lo que ha significado, lo que está significando para el equipo de investigación. Muy bien, muchas gracias Diego, espero haber respondido a la pregunta que me has planteado. Muchas gracias, Marcela. Vamos a continuar ahora y para finalizar este bloque damos pase a Enrique para que pueda comentarnos los hallazgos que ha venido encontrando en los docentes de zonas rurales en este tiempo de pandemia. Adelante, Enrique. Ya había presentado la metodología y ahora voy a entrar a los hallazgos, pero también para perder el tiempo con las conclusiones. Bueno, hemos entonces aplicado el chip cuadrado, que es un estadístico para data cuantitativa, y habíamos visto de que no todas las variables sociodemográficas y laborales tienen dependencia con las dimensiones de Brugnow, y hay algunas que sí tienen coincidencia. En esas algunas que sí tienen coincidencia es lo que hemos aplicado el baremo para saber el nivel de presencia del Brugnow en cada variable dependiente con la dimensión. Entonces, bien, eso arregló. Entonces tenemos la siguiente conclusión 1 que le he manifestado. Y basado en eso, entonces le presento un cuadro donde presencia la dimensión de satisfacción de realización personal de la variable sexo. Y hemos visto que el femenino y masculino, el alto es el 4.0 y masculino 3.9. Aparentemente son iguales por una décima. Sin embargo, cuando sumamos con el nivel medio, que también es tipificado como presencia del Brugnow potencial, nos damos cuenta que el femenino ya estaría sumando 24.6 y el masculino 12. Entonces el género el femenino es lo que tiene más presencia del Brugnow que los varones, ¿no? Las mujeres tienen más presencia del Brugnow, y en este caso en un contexto rural. Luego, la presencia de la dimensión agotamiento emocional con la variable edad calculada en su misma población. También ustedes pueden ver esta tabla y hemos visto que el nivel de entre 20 y 25 años tiene 66.7 en alto de nivel de agotamiento emocional, y luego le sigue el 50% en la categoría entre 26 y 30 años. La cual nos marca una tendencia de que los profesores que tienen, los más jóvenes, los que tienen menos edad, tienen más presencia del Brugnow, en este caso de agotamiento emocional. Luego también tenemos la presencia de la dimensión agotamiento emocional con la variable de estado civil, y aquí sí hay una, si bien es cierto que el conviviente, el docente conviviente tiene tiene un mayor alto nivel de agotamiento, pero si sumamos con el nivel medio, hay un empate entre casados y solteros. En realidad, levemente los convivientes
tienen más burnout que otros estados civiles de los docentes. Luego está la presencia de la dimensión de agotamiento emocional y también de insatisfacción de realización personal con la variable tipo de escuela. Entonces aquí sí es un hallazgo muy importante porque en ambas dimensiones, agotamiento emocional e insatisfacción de realización personal, el urbano es mayor que lo rural. Se pueden distinguir que la presencia de las dos dimensiones del burnout está en lo urbano y, y en menos en lo rural. Haciendo una discusión con otras investigaciones, también hay pocas, porque hay pocas que han estudiado el tema del tipo de escuela, urbano o rural, pero lo que hemos encontrado, uno en España y otro en Venezuela, coinciden también con esta información. En los sectores urbanos, los trabajadores, ya sean enfermeros o profesores, que son actividades relacionales con otras personas, son profesiones, está más concentrado, con mayor presencia, el burnout en los establecimientos urbanos y también coincide con nuestra investigación. Hay aplicaciones que tenemos, pero se requiere hacer investigaciones empíricas para poder localizar los factores, pero suponemos que al cerrarse las escuelas en lo rural, lo que más ha funcionado es lo urbano, y en el sector urbano, las escuelas, los profesores han sido sometidos a una presión laboral nueva, como ya he explicado al comienzo de mi presentación, en la cual ha generado angustia en esos profesores a nivel urbano, y en rural, al no llegar el Internet, la señal de Internet, y a la distancia que han tenido los profesores al no poder viajar, ha sido menos la presión laboral. Son explicaciones que falta hacer otras investigaciones posteriores, ¿no? Entonces, solo es para comprender por qué en las demás investigaciones como la nuestra es el urbano donde hay más angustia y más estrés crónico laboral. Luego, tomando en cuenta la pregunta de los organizadores de esta semana de investigación, este es un resumen de las conclusiones que hago, que son docentes mujeres, donde hay más presencia del burnout, docentes más jóvenes, y la mayoría de los jóvenes son contratados. Luego hay los docentes convivientes, pero este es un dato leve, no es la tendencia que predomina. Y luego están los docentes urbanos, donde hay más presencia del burnout. Tomando en cuenta estos elementos, respondí la pregunta que me plantearon los organizadores, problemática y desafío para la docencia en tiempo de pandemia. Se plantea algunas reflexiones. Superación de, primero, el retorno implica superación de brechas estructurales en la educación pública rural, un retorno a la presencialidad educativa, pero simultánea con cambios estructurales, no regresar a la anterior normalidad, porque no funcionaba ni en la escuela urbana y menos la rural. Problemas de conectividad, infraestructura, transporte, salud, atacar los problemas de manera intersectorial y multisectorial. Hay un tema de gobernanza territorial. Por lo tanto, se requiere una escuela autónoma abierta a la comunidad local y regional. Una segunda reflexión es reajustar la formación inicial del profesorado, enfatizando el enfoque de género, cómo enseñarlo a los estudiantes y cómo sensibilizar a las autoridades multisectoriales para que participen en programas de protección ante la violencia de género, proveer un clima escolar adecuado y erradicar el bullying en las aulas, organizar los planes intersectoriales de alimentación escolar y atención sanitaria, y eso ayuda al retorno de los estudiantes, recuperación de aprendizaje. Revalorar el soporte emocional como elemento clave en la formación docente y la formación en el uso de las habilidades socioemocionales, interculturales de los estudiantes, que le permitirá garantizar un desarrollo vital para toda su vida, así como ahondar el soporte tecnológico como un recurso didáctico para cumplir con los propósitos del plan de experiencia del aprendizaje.
Y por último, evaluar la situación del magisterio con respecto a la salud ocupacional, ansiedad, estrés y otras enfermedades mentales y físicas. Si no hay profesores con buena salud integral, es difícil garantizar buen desempeño docente. Implementar un programa de estímulos, incentivos, identificar a docentes que tienen un alto burnout para ser atendidos en salud, pero mediante programas articulados. Las escuelas implementar programas de prevención y afrontamiento del estrés. Bajar la tasa del número de profesores públicos contratados, compuesto mayoritariamente por docentes jóvenes y rurales. Tenemos conocimiento que los docentes nombrados evitan ser trasladados en áreas rurales por razones fundadas, como el aislamiento y la falta de oportunidades. Por lo tanto, en cada región con predominancia rural, crear programas de vivienda para profesores y políticas de incentivo como alimentación para retener a los buenos docentes en las escuelas rurales. Los profesores rurales son itinerantes de varios colegios rurales porque no son contratados. Cada año está un colegio y luego el siguiente año está en otro colegio. Y los buenos maestros contratados no pueden dar continuidad a las semillas de aprendizaje que han sembrado en su anterior escuela. Eso significa que es necesario evaluar y reajustar el ingreso a la carrera pública del magisterio, considerando para ello los niveles básicos y exigentes de la meritocracia. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Enrique, por tu participación. Y vamos a iniciar el último bloque de esta jornada en donde nuestros investigadores podrán responder a las preguntas que ustedes han venido planteando en la sección de preguntas y respuestas del Zoom. Para ello, me voy a permitir ir leyendo algunas e ir también planteando algunas preguntas para todos ellos. Quisiera empezar justamente con la pregunta de Renato Nieto, que es para Quique. Sobre el agotamiento emocional, ¿cuál podría ser la incidencia de esta situación del burnout en el alumnado? Es decir, ¿cómo el burnout docente podría repercutir, afectar a los estudiantes? Bien. Bueno, si un profesor está con un alto burnout y agotamiento emocional, y también en despersonalización, son profesores que tienen baja autoestima, son profesores que tienen responsabilidad con la formación de 20 o 15 niños o 15 estudiantes y no tienen la competencia para desempeñarse, porque es un profesor que se irrita demasiado, es un profesor que no asume sus responsabilidades, no tiene confianza en sí mismo y pierde la autoridad ante sus alumnos. Si está en un colegio de secundaria, ese profesor a veces le falta el respeto por los mismos alumnos. Entonces las consecuencias son graves para el logro de aprendizaje de los estudiantes. Y también en época de pandemia, un profesor en esas condiciones no puede dar soporte socioemocional a la altura que pide a los estudiantes vía Zoom o vía Team, o también no dar soporte emocional imposible a los padres de familia. Muchos directores a veces ocultan a sus docentes que son nombrados con esto de alto burnout porque quieren hacer que los puedan despedir. O sea que ver toda una política de poder trabajarla con el mismo ministerio para encauzarle, orientarle para su respectivo tratamiento. Ok, muchas gracias, Enrique. Vamos a pasar a la pregunta de Marta Robles, quien plantea, para el 2022 se va a considerar algunos cursos virtuales para pregrado en la UARM, o habrá cursos que puedan llevarse de forma simultánea, virtual, presencial. No sé si María Alejandra, en tu calidad de jefa de la oficina de calidad, podrías ayudarnos con esta respuesta. Sí, gracias, Diego. Hola, Marta. Me imagino que esa inquietud que tienes también la tienen otros estudiantes que nos están acompañando en la tarde de hoy, bueno, ya noche. En efecto, vamos a regresar con un modelo flexible. La universidad está apostando que este modelo flexible se caracterice por combinar cursos totalmente a distancias o virtuales y cursos bajo la modalidad híbrida o combinada. ¿Qué quiere decir esta modalidad de cursos híbridos? Es aquella donde el docente va a estar presente en el salón de clase,
y un grupo de estudiantes va a poder ir presencialmente a llevar la clase y otro va a estar conectado de manera virtual. Pero la asistencia no va a ser obligatoria y van a ser ciertas sesiones que se van a planificar con tiempo de las 16 semanas que dura el semestre. Entonces, sí vamos a regresar con algunos cursos, no todos, van a ser unos cursos que cumplan ciertas características, como que la presencialidad sea indispensable para poder fomentar los aprendizajes o que necesiten todo el tema de trabajar el vínculo con la persona. Entonces, en función de eso van a estar regresando algunos cursos bajo estas características que he dicho, y destaco que la participación de las estudiantes en las clases presenciales se va a dejar de manera voluntaria. Espero haber respondido la inquietud. Muchas gracias, María Alejandra. Tenemos una pregunta, la plantea Rafael Leguz, quizá para todos nuestros ponentes. ¿Qué impresiones tienen acerca de las problemáticas que se agudizan para los docentes en el contexto de pandemia? No sé si tal vez podemos comenzar con Ander y María Alejandra. Bueno, muchas gracias, Diego. Algunas de lo que hemos visto nosotros con las problemáticas de los docentes en el caso de la universidad y en la adaptación a la educación remota de emergencia, ¿no? Que ha sido un paso de una educación marcadamente presencial a una educación que nos virtualizó de la noche a la mañana, tiene que ver precisamente con todos estos procesos de adaptación tecnológica que han involucrado, ¿no? Muchos docentes no tenían las competencias digitales necesarias como para poder implementar todos los elementos que hemos estado viendo, ¿no? Desde nuestro cuestionario. Un adecuado uso de los materiales y recursos, el establecer un aula virtual que sea fluida para los estudiantes, las dificultades también en brindar una evaluación y retroalimentación que ahora tenía que ser todo a través del aula virtual. Y de hecho, lo que nosotros hemos podido comprobar es que lo que mejor ha funcionado precisamente para los docentes era precisamente el uso de metodologías, ¿no? Ha sido donde los docentes, en la gran mayoría de todos los docentes que hemos analizado, son las puntuaciones más altas, ¿no? Inclusive este clúster, este grupo de docentes que tienen un nivel un poquito más bajo en general, siguen estando muy bien calificados en el tema de metodología docente, y donde fallan es quizás en la adaptación más del uso de recursos y de aula virtual, ¿no? Esto por la investigación que hemos realizado nosotros acá. Muchas gracias, Ander. Quisiera plantearle la misma pregunta a Marcela. Marcela, que ha trabajado con docentes que se están formando en la formación inicial docente. ¿Qué problemáticas consideras que se están agudizando en este contexto que tal vez no se presentaban antes? Gracias por la pregunta, Diego. Sí, bueno, en el marco del curso de práctica preprofesional, que es donde estamos haciendo la investigación, una problemática que hemos observado, sobre todo en los docentes de educación básica regular, que es donde los estudiantes, digamos, están haciendo la práctica preprofesional o sus centros de práctica, son un poco lo que Yander ha mencionado, ¿no? Que digamos, como la pandemia nos cogió de improviso y pasamos de una presencialidad a una educación remota o virtual, era el manejo de las herramientas, de las TICs. Y allí el rol que nuestros estudiantes de la universidad han cumplido ha sido un rol realmente fundamental, porque de alguna manera ellos, además son bastante jóvenes, manejan mucho la tecnología, ¿no? Manejan la tecnología con bastante solvencia, salvo algunas situaciones de algunos de nuestros estudiantes que han estado tal vez en provincias o en zonas donde, claro, por un tema más de conectividad, de luz, ¿no? Pero en general ellos han sido un fuerte apoyo para los docentes de los centros de prácticas, los han ayudado en ese proceso. Entonces creo que esto ha sido muy interesante, que nuestros estudiantes hayan cumplido este rol. Gracias. Muchas gracias, Marcela. No sé si Enrique nos quisieras comentar qué impresiones tienes sobre estas problemáticas. Las impresiones que comparto es lo que manifestó el director de la UGEL de Condesuyos en una
oportunidad de una conferencia en Edugestores. Y lo positivo de esta pandemia es que los docentes hayan aprendido un poco por la inercia de contexto las aplicaciones, la aula virtual, toda la tecnología nueva de la educación virtual ya tienen su dominio. Y segundo, que en los sectores rurales, también me imagino en lo urbano, hay más posibilidad de conectarse como docentes y como directores. Antes decía él que para tener reuniones con sus docentes, a veces era imposible hacerlo con la totalidad, la mayoría de los directores de las escuelas, pero ahora con lo virtual, y cada día jueves, cada semana se reúne con sus directores. Entonces ha habido cosas que él lo toma como una parte positiva de este contexto de pandemia que puede ser utilizado en futuro para fortalecer la comunidad escolar. Sin embargo, también recojo lo que él también manifestó, de que hay un nivel de resistencia de los docentes, en todo caso en contra del suyo, pero también siento que es a nivel nacional, hay un sector de docentes, sobre todo de los sindicatos, que no quieren regresar al retorno presencial. Y entonces eso es muy preocupante porque, por ejemplo, en Chile está un promedio del 80% de retorno presencial, como también en Argentina, en Uruguay, hasta el 75% en Bolivia, y aquí en el Perú está en el 4.4% según data de UNICEF del 5 de octubre. Entonces, y se requiere de que los alumnos o los infantes o los adolescentes tengan más oportunidades de aprender con la socialización, que no lo tienen desde hace mucho tiempo, más de un año. Y por otro lado, Naciones Unidas manifiesta de que esta pandemia está dejando raíces estructurales, mentales a esta generación de niños y estudiantes que le va a afectar toda su vida. Entonces, esas son las impresiones que hay, que yo tengo, pero yo creo que hay una voluntad que yo también recojo de los padres de familia de los pueblos de regresar a un retorno, claro, con todas las precauciones del COVID, que todavía se mantiene, pero si hay una voluntad y se requiere que los estudiantes no sufran en su futuro. Esa sería la impresión. Muchas gracias, Enrique. Teníamos una pregunta que ya fue contestada de forma escrita, pero quisiera replantearla un poco para la investigación de Ander y María Alejandra. Ese instrumento que ustedes han aplicado se desarrolló en el marco de la evaluación de los cursos que se dieron durante el semestre que hacen referencia. Yo quisiera preguntarles sobre esta autopercepción que pueden tener, o percepción que tienen los estudiantes sobre el desarrollo de las clases, de las actividades en el contexto de una educación no presencial. ¿Qué tan críticos, qué tan reflexivos consideran que pueden ser estas respuestas con su propio proceso formativo? No sé si tal vez María Alejandra, Ander, quisieran comentar cuál es la percepción que tienen justamente frente a ello. Gracias, Diego. Bueno, como les comentaba, nosotros estamos considerando una dimensión, ¿no? Que es la dimensión de desempeño de los estudiantes. Entonces, precisamente porque sabemos que todo el proceso de aprendizaje tenemos dos actores o dos protagonistas, por aparte del docente, pero también al estudiante. Hemos visto, sí, una evolución de la capacidad crítica de los estudiantes en cuanto a sus percepciones, pero todavía hay que seguir trabajando con ellos. Precisamente estas habilidades de lo que implica ser una estudiante en línea, ¿no? Porque ahí toca entonces cuestionarnos cómo me estoy involucrando en el proceso de aprendizaje, cuál es mi rol en este proceso donde yo soy corresponsable para obtener el logro de los aprendizajes,
No solamente es el docente el que tiene que darme, sino que yo tengo que empoderarme. ¿Cómo tengo que desarrollar habilidades de autonomía, de organización del tiempo, de comunicación, para que la experiencia de aprendizaje sea exitosa? Y estas no son habilidades especiales para la modalidad de distancia. Lo que pasa es que, como bien nos ha demostrado la pandemia, es que estas debilidades que de alguna manera se solapaban en presencial, en virtual nos explotaron, tanto desde el rol del docente como el rol del estudiante. Y las carencias o las brechas que teníamos ya en el contexto presencial se potenciaron a distancia. Lo mismo sucede con el rol del docente, ¿no? O sea, las falencias que pueden haber, generalmente sí, tienen que ver con habilidades digitales, pero es el uso de las habilidades digitales para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, y eso lo sustenta es lo pedagógico, es lo metodológico. Entonces, yo creo que es importante saber que ahí se está haciendo un camino en todo lo que es ser críticos, ¿no? Desde ambos roles, para poder autoevaluarnos y recuperar una información que realmente nos sirva para plantear acciones de mejora en cualquier modalidad. Ok, María Alejandra, muchas gracias por la respuesta. Y de esta forma, estimados participantes, estamos llegando a la parte final de nuestra jornada en el marco de la cuarta semana de investigación en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Antes de poder despedirnos, les comento que en el chat estamos encontrando un enlace para una encuesta para evaluar la satisfacción de ustedes participantes en este evento. Al ingresar, no se olviden de marcar el evento en el que nos encontramos, que es la docencia en tiempos de pandemia, diversas aproximaciones, hoy miércoles 10 de noviembre. A nombre de la Dirección General de Investigación de la Ruiz, les agradecemos su asistencia y los invitamos a que nos acompañen el día de mañana en la clausura de esta semana, en la jornada titulada Reflexiones sobre Investigación Social en el Perú. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos, muchas gracias a nuestros ponentes. Buenas noches.